Continúan los escándalos y la decadencia asociado al fracasado plan del gobierno de Gabriel Boric vinculado al llamado gas a precio justo, que ha tenido numerosos cuestionamientos de todo el espectro político por su sustancial gasto y por el reconocimiento del mismo gobierno que ha sido un fracaso dicho programa. Pero en medio de todo eso ha ocurrido que la ministra del Interior, Carolina Toá, como también el ministro de Hacienda, el encargado de temas económicos, el ministro Marcel, salieron a defender el programa y tuvieron una respuesta bastante contundente por parte de Tomás Mochati, la conocida figura periodística vinculada a Bío Bío, en donde salió a criticarlos a ambos y en donde estamos observando que por cuestionar a Toá por sus antiguos casos de corrupción, a una figura importante del Partido por la Democracia, el partido de la ministra, están pensando purgarla, en donde parece ser que se castiga la honestidad y el hablar en contra de la corrupción o antecedentes anteriores y se trata de dejar impunidad de manera constante en el mundo político. Todo eso lo vemos a continuación. Tal como lo observamos hace algunos días, se dio un escándalo, para que lo recordemos, asociado al gobierno con el llamado precio del gas a precio justo. Ahora, este era un proyecto que impulsó mucho Giorgio Jackson y el presidente Boric durante su campaña presidencial y también en los primeros meses de gobierno, en donde decían que iban a lograr hacer un gas que era más barato que lo que le costaba al mundo privado, porque estaban cobrando en exceso y hicieron muchas críticas. Y más allá de que uno pueda hacer críticas muchas veces a la estructura mal llamada privada de Chile, que es más bien corporativista, por su concentración económica, que en muchos casos es consecuencia de regulaciones e intervenciones estatales que han asegurado esas posiciones, de todas maneras era más bien sabido que era más eficiente que lo que podía llegar a ser el Estado, que siempre lo hace todo peor en estas áreas. Y no fue la excepción, porque recordemos que mientras un balón de gas de 15.000 pesos se demostraba que el costo en el mundo privado era entre 25.000 pesos, 26.000 pesos, el costo para el Estado de hacer un balón de gas de estos a llamados precios justos era de 117.000 pesos por balón de gas. Una brutalidad. Por lo que empezaron a hacer es que lo empezaron a vender bajo precio de mercado, entre 15 y 16.000 pesos, para que se mostrara como que era más barato. Pero en realidad lo que había era pérdidas millonarias a costa del dinero de toda la población de este país, pero que lo pagaban indirectamente con impuestos, ¿no? Eso que se está haciendo de cuando es mucho más caro lo que te sale, pero lo vendes más barato y tú a pérdida, se llama dumping. Y en muchos países se considera incluso un delito económico porque es competencia desleal y llevas a la quiebra a empresas al vender bajo precio de mercado a propósito. Eso se da. Ahora, en medio de todo eso, salió Toá a defender dicho programa diciendo que, bueno, uno tiene que probar las cosas para ver cómo resultan, ¿no? Si no, ¿cómo vamos a hacer que no funcionan? Y es bien ridículo, ¿no? Porque es bien fácil andar diciendo que no, teníamos que probarlo para ver si funciona o no, cuando el proyecto mismo tenía un costo de más de 591 millones de pesos para hacer los 6.000 cilindros de gas que era este programa. Una brutalidad de dinero. Entonces, claro, bien fácil para ella decir, no, teníamos que probarlo. No, sí, había que intentarlo. Bien facilito cuando la plata no es tuya, ¿no? Porque total, eso lo pagamos nosotros. Nos sacan a nosotros el dinero del bolsillo. Y es una vergüenza que para 1.000 cilindros de gas hubieran gastado una cantidad tan alta de dinero, que uno llega a sospechar que podría haber ciertas irregularidades, como es la costumbre que ocurra, al interior de la estructura estatal, especialmente empresas estatales como ENAP, que han tenido muchos casos de corrupción en el pasado. No sería raro que hubiera cosas raras ahí, ¿no? Que hubiera ciertas irregularidades, como les gusta decir en este país. Entonces, argumentos bien decadentes y negativos que se están dando por parte de la ministra Toá, que además de ser un fracaso sistemático en materia de seguridad, empieza a haber estas declaraciones que son bastante negativas. Todo eso en un contexto, además, en que se le ha vuelto a recordar sobre sus vínculos con el caso de corrupción de Soquimich, recordemos empresa que vinculaba a Ponce Lerú, yerno de Pinochet, y que también tenía sobornos para lado y lado de la política, pero que fueron casos que nunca se investigaron demasiado y que en la práctica se empezaron a sepultar y no trataron de condenarse mucho a nadie. Hubo un escándalo bastante grande, pero no hubo realmente condenados reales después de todo eso, entonces es un poco por debajo. Y por denunciar esto y recordarlo, por parte de la vicepresidente del Partido por la Democracia, Paz Suárez, a ella la están censurando, la han suspendido de su cargo por dignarse a decir eso, y después llegó a ocurrir que es posible que la echen. Porque claro,
Estamos viviendo en una sociedad en la cual los grupos de poder, el poder político, los altos grupos económicos corporativistas y la justicia parecen estar tomados más bien por personas deshonestas, inmorales, parasitarias de la sociedad, y se termina castigando al honesto, aquel que denuncia la injusticia, mientras que en los grupos de poder prevalece aquello que es injusto, ¿no? Y ante todo esto intervino Moschati para criticar también a Toá por sus declaraciones y por los vínculos de corrupción que habían ahí, en donde él dice de que esto está zanjado, que es mentira y que es bien sabido que la casta política se encubrió en el caso de corrupción y trataron de taparlo todo durante el gobierno de Bachelet. No tiene razón Carolina Toá. Esto que se ultra investigó no es verdad. Y yo creo que ya está bueno que se diga la verdad a los chilenos. Porque cuando se estaban investigando las platas políticas y se necesitaban querellas del Servicio de Impuestos Internos para investigarlas, bajo el gobierno de Michelle Bachelet, y Toá lo sabe bien, hubo toda una operación para que esto no se hiciera. No es verdad que se haya ultra investigado. Y constituye una vergüenza que Soquimich haya sido militante del PPD bajo su presidencia. Esto no fue ultra investigado y Carolina Toá lo sabe. Aquí hay muchas personas que callaron, que fueron extremadamente leales y que callaron. Pero además hubo toda una operación desde el Palacio de la Moneda para que no se presentaran las querellas correspondientes. Y por lo tanto no se pudiera investigar. Y esto lo sabemos todos. Yo quiero recordar una vez más que en ese tiempo tuvo que irse del Servicio de Impuestos Internos el subdirector jurídico Cristian Vargas. Porque Cristian Vargas, que a mi juicio era un funcionario público ejemplar, dijo una sola cosa: igualdad para todos, o sea, querella contra todos, para que se pudiera investigar. Se tuvo que ir, bueno, lo echaron pues. Ahí lo ven, una crítica muy contundente, y es algo que es bien sabido porque efectivamente fueron casos de corrupción masivos y nunca se investigaron demasiado. Siempre trataron de sepultarlo. Se hicieron jugadas, incluso como detalle de Moschati, sucias para evitar que se investigara eso. E incluso cuando se dieron los casos de corrupción, recuerden, de Odebrecht en numerosos países latinoamericanos, donde se descubrió que había sobornos de por medio de esa empresa brasilera, en Chile nunca los quisieron investigar, porque cuando enviaron al fiscal respectivo a hacer esa investigación, decidieron no perseverar. ¿Por qué? ¿Cuál fue la excusa? Esta fue la fiscal Chong. Porque los de Odebrecht dijeron que sí tenían también vínculos con Chile y que habían sobornado varios políticos, pero lo que pedían a cambio es que les redujeran la pena o que los eximieran de la pena a cambio de revelar quiénes eran y la información, que muchas veces son esos acuerdos que se hacen a nivel judicial donde confiesan y a cambio de entregar la información les reducen la pena y así puedes atrapar a los otros corruptos. ¿Y qué fue lo que ocurrió? Que aquí no se investigó nada, porque dijo la fiscal: no, nosotros en Chile no vamos a negociar con corruptos, así que no vamos a investigar. ¡Uy, qué coincidencia! Justo no van a investigar sobre el tema de corrupción. Durante el gobierno de Bachelet. Entonces, este es un país donde siempre se ha dicho como que no hay tanta corrupción y es mentira. Estamos llenos de políticos, instituciones estatales y corporativas corruptas, solo que aquí no se investiga, se encubre o se legaliza dicha corrupción. Es vergonzoso. Pero las críticas de Moschati no se fueron solo en contra de la ministra Toá, que tiene un desempeño bastante deplorable, sino que también va en contra del ministro Marcel. ¿Por qué? Porque lo que hemos visto es que el ministro Marcel le lanza muchas flores a algunos y no está muy justificado porque su gestión económica ha sido bastante desastrosa. Y lo que hemos observado es que por un lado, bien justificó con argumentos bastante malos, por decirlo de una manera, estúpidos, sería otra forma de decirlo, en la situación del gas, diciendo que no se puede esperar que el plan piloto por gas fuera perfecto y que no tuvo éxito, pero bueno, tampoco podía ser perfecto. Claro, bien fácil que lo diga cuando lo estamos pagando todos nosotros. A ver si a él gastara más de 500 millones de su propia plata y diría: hoy si fue solo un intento, da igual. Claro. Pero también Moschati denunció cómo el ministro Marcel, y esto también lo hemos mencionado mucho en este programa, ha camuflado, ha manipulado de cierta manera las cifras de desempleo al hacer contrataciones masivas el Estado de funcionarios públicos para bajar el desempleo real, que si fuera el desempleo no estuvieran manipulado por esas cifras de funcionarios públicos adicionales que nadie sabe qué están haciendo ahí y que así parece que es solo algo para poner más funcionarios vinculados al mundo político, como también para camuflar el desempleo real estaría sobre el 11%. Hace unos días, las miradas se dirigieron al ministro de Hacienda, Mario Marcel. De nuevo habló de él. Ocurre que había una información que señaló que en tiempos en que aumenta la cesantía, en los últimos meses se habían contratado la friolera
de cerca de 94.000 nuevos funcionarios públicos. ¿Quiénes son? ¿Qué hacen? ¿Cómo los eligieron? ¿Hubo algún concurso público? ¿Dónde están? No se sabe nada. Marcel lo sabe, obvio, pero calla. Es el recurso para mantener la estantería, para que no suba tanto la cesantía. Esas personas, usted lo sabe, no saldrán nunca más del amable aparato público. Las autoridades de Hacienda habían desmentido la cifra. Decían que esto no era así. El Instituto Nacional de Estadística, que depende de Marcel, también había negado el aumento, recurriendo a que se trataba, esta fue la explicación de un intervalo de confianza, una explicación técnica. El 3 de mayo, Mario Marcel usó este mismo argumento en la Universidad Andrés Bello. Textual de Marcel, dijo así: no existen datos que permitan observar algún tipo de evidencia de aumento del empleo público en el último año. Juan Bravo es un economista, es director del Observatorio de Contexto Económico de la Universidad Diego Portales, dijo que había que realizar un procedimiento técnico para comprobar los datos. Y resulta que se comprobó el aumento y el Instituto Nacional de Estadísticas lo reconoció después de que se publicó la nueva encuesta del empleo. No le quedó otra frente a lo que dijo este académico, este economista. Lo de Marcel y del Instituto Nacional de Estadísticas cae ya en un asunto que yo diría es de vulgaridad profesional. Después de la ignorancia o la mentira quedan las preguntas, las mismas. ¿Quiénes son estos miles y miles de nuevos funcionarios públicos? ¿Qué hacen? ¿Dónde están? ¿A quién o quiénes responden? Y cuando el ministro dice que necesita una reforma tributaria, que podría ser, pero hay cierto convencimiento que la opacidad y el mal uso de los recursos públicos es insoportable. Y peor si se afirman cosas que no son. Y todo esto ocurre mientras nos encontramos en recesión y según la presidenta del Banco Central, Rosana Costa, en una exposición que hizo hace algunos días en el Congreso, dijo que la riqueza de las familias chilenas ha retrocedido en 10 años. Y todo esto ante la cara impasible del ministro. Ahí lo ven. Y tiene toda la razón. Efectivamente es así. Y es una decadencia sistemática que va a tener consecuencias a largo plazo. Porque Marcel, insisto, le lanza muchas flores a algunos, pero sus reformas han sido un fracaso. La situación económica en Chile, cuando ha mostrado en el último tiempo cierta mejora, no es gracias a él o el gobierno de Boric, ha sido a pesar de ello, porque se han rechazado las reformas del gobierno o se han aprobado situaciones que ellos no querían, como el TPP-11, ganó el rechazo, que ellos no querían, se rechazó la reforma tributaria que ellos querían implementar, una buena noticia también, y así ha sido en general. Y lo que hemos observado es que sus propuestas son negativas. Y como dice Mochati ahí, en lo que ya parece prácticamente país bananero, porque en esa situación estamos, negaron que fuera verdad el ministro Marcel y también el Instituto Nacional de Estadística, que fuera verdad eso la contratación de funcionarios públicos, hasta que tuvieron que reconocer su mentira por presiones de académicos que lo estudiaron y mostraron con datos que era verdad. No tienen ningún problema para mentir, descaradamente. Pero así son los políticos, mienten descaradamente. Y las instituciones en general en Chile están tomadas por personas de lado y lado que son sumamente corruptas y que también encubren sus situaciones. Ahora, esta decadencia es sistemática, porque lo que vemos de este aprovechamiento de los grupos estatales y que viven a costa nuestra se da en todo ámbito. Tanto así que hace poco se ordenó que tienen que devolver más de 3.500 millones de pesos personas que recibieron el IFE, el ingreso familiar de emergencia, si lo recuerdan, que se dio durante la pandemia y que Piñera implementó, porque gran parte de los que recibieron esto eran funcionarios públicos. ¿Y qué pasa? Que se supone que esto era para personas que habían perdido el trabajo o que no podían ir a trabajar, que eran del mundo privado. Entonces, funcionarios estatales, que es imposible prácticamente que los despidan, que tienen su sueldo asegurado y que ganan por sobre el mundo privado por hacer exactamente lo mismo y peor, porque en promedio los funcionarios públicos ganan 2 o 3 veces más que los que hacen lo mismo en el mundo privado y en muchos casos con peor desempeño en todo ámbito. Bueno, muchos de ellos también postularon. Entonces, de manera bastante abusiva, recibieron dinero extra a costa de todos nosotros como un regalo, como un bono extra. Porque, ¿por qué no? Claro, porque ¿por qué no? Vivir a costa nuestra con sus sueldos estatales y después recibir bonos extra que no les correspondían. Total, ellos pensaban que nada iba a ocurrir. Ojalá lo devuelvan.
Porque lo que estamos viendo es que hay un porcentaje de la población, que no es mayoritario, pero parece ser importante, que es parasitaria al resto de la población, del mundo privado como el resto de Chile. Porque cuando ves a tantas personas del mundo político, funcionarios vinculados a los políticos y a sus partidos, a funcionarios estatales que reciben bonos que no les corresponden y lo usan para aprovecharse, como también esta jugada en que se contrata y contrata más funcionario público, como denunció Mochati, que ni se sabe lo que hacen, empezamos a caer en una situación similar a lo que tienen los argentinos, donde un porcentaje no menor de la población es parasitaria del resto. Porque cuando tienes a personas contratadas que ni se sabe qué están haciendo, con sueldos millonarios y viviendo a costa del esfuerzo y del trabajo de ciudadanos honestos y trabajadores que solo quieren seguir adelante, lo que vemos es una situación de parasitar. Es lo que se está dando. Y es lamentable, porque a medida que esto va en aumento, ya sabemos lo que va a ocurrir. Tenemos un ejemplo al otro lado de la cordillera. A medida que eso pasa, empieza a haber más corrupción, empieza a haber más decadencia, se empieza a generar una red de clientelismo, una decadencia social sistemática y al mismo tiempo una dependencia del Estado que se sostiene de una mitad de la población, en el caso de Argentina, que parasita, y la otra mitad que es aplastada constantemente por el Estado y le sacan su dinero para sostener a esa otra mitad que está parasitando. Es lamentable. Y aquí vemos el premiado ministro Marcelli, que tantas flores le hacen, facilitando esa situación. Ha sido bastante lamentable porque este gobierno en realidad ha sido muy negativo en todos los ámbitos y no creo que sea sorpresa que se piense que va a ser unos gobiernos peores evaluados de la historia de Chile. No diría que todavía está, podemos decir qué tan malo va a ser porque todavía no ha terminado, entonces hay que ver el final para ver cómo va a ser. Pero más allá de todo eso, ¿qué les parece esta situación? ¿Qué les parece estas denuncias de Mochati, como también estas jugadas del gobierno donde incluso están purgando a figuras como Paz Suárez que se dignan a denunciar situaciones de corrupción en el pasado y recordarlas? Todo eso coméntenlo abajo. ¿Y creen que el camino es seguir creciendo el Estado o hay que disminuirlo? Eso coméntenlo. Y antes de terminar, quisiera agradecerle al suscriptor Mars Patton, que se convirtió en el suscriptor más reciente en decidir hacer un aporte mensual al canal a través de la comunidad de YouTube. Así que muchas gracias, te lo agradezco mucho. Y gracias a aportes como el tuyo y el de otros suscriptores, que este proyecto siga adelante y se mantiene independiente. Así que si alguno de ustedes quiere hacer un aporte voluntario único por Flow, o por criptomonedas, o un aporte mensual por Patreon, o por la comunidad de YouTube, pueden decidir hacerlo mirando el comentario que se encuentra fijado abajo, y también pueden apoyar este programa comentando, dando like y compartiendo este video en sus redes sociales. Nos veremos en el siguiente programa. Hasta luego.